Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Fueron liberados 66 militares del ejército que habían sido secuestrados el pasado viernes 9 de agosto en San José del Guaviare. Luego de 72 horas privados de la libertad por parte de una guardia campesina, fueron entregados a la Defensoría del Pueblo. Uno de los militares secuestrados le dijo a Noticentro 1 CMI cómo fueron esos momentos, donde relató que hubo mucha tensión y reveló que los campesinos recibían órdenes presuntamente de parte de disidencias de las FARC. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Apareció un video que mostraría los últimos minutos de vida del estilista Mauricio Leal. La defensa de las víctimas y la fiscalía dicen que el video no cambiaría la hipótesis sobre la responsabilidad de Johnny Leal en los homicidios de su hermano y su mamá. Sin embargo, la defensa de Johnny buscaría reactivar el caso. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Una avioneta ambulancia se precipitó a tierra en Chía, municipio de Cundinamarca. Los 4 ocupantes sobrevivieron al fuerte impacto que tuvo lugar en la vereda Yerbabuena de Chía, en un lujoso conjunto de viviendas. A esta hora, especialistas de la Clínica Universidad de La Sabana atienden a las personas heridas. Se sabe preliminarmente que sus heridas no revisten mayor gravedad. El piloto, identificado como Óscar Coral, es quien mayor complejidad de salud presenta por el siniestro aéreo. A pesar de ello, se encuentra consciente. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Kamala Harris pasa al frente en las encuestas en Estados Unidos y aventaja a Donald Trump. Time dedica su portada a Kamala Harris y advierte que una nueva presidencia de Donald Trump ya no es tan inevitable. La oposición venezolana convoca a una protesta mundial contra Maduro el próximo sábado. Grecia, zona de desastre por incendios fuera de control que amenazan Atenas. Estados Unidos desmiente que le haya ofrecido una amnistía a Nicolás Maduro para que abandone el poder. Una nueva encuesta electoral en los Estados Unidos reveló que la candidata presidencial del Partido Demócrata, Kamala Harris, aventaja al republicano Donald Trump por 4 puntos porcentuales. Una nueva encuesta de voto realizada por The New York Times y Siena College mostró que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, aventaja al magnate Donald Trump en 3 estados clave de cara a las elecciones de noviembre en Estados Unidos, aparentemente revirtiendo la distancia que el expresidente había logrado obtener. La candidata demócrata supera al republicano por un margen idéntico del 50% frente al 46% en Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Esos 3 estados populares de la región medio oeste son considerados clave para apuntalar la victoria de cualquiera de los candidatos de los partidos el próximo 5 de noviembre. De todas formas, puede cambiar mucho el panorama en los casi 3 meses antes de las elecciones de noviembre, ya que las encuestas muestran que los votantes todavía prefieren a Trump en temas claves como la economía y la inmigración, aunque Harris tiene una gran ventaja cuando se les pregunta en temas sociales y culturales. La revista Time tiene a la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en su portada. El medio de comunicación afirma que ahora una segunda presidencia de Donald Trump ya no parece algo inevitable. La revista Time eligió a la vicepresidenta y aspirante demócrata a la presidencia, Kamala Harris, como protagonista en su última portada. La ilustración de Harris está acompañada del titular que traduce su momento. El reportaje recorre su ascenso a lo más alto de la boleta demócrata y los retos que enfrenta. El artículo en cuestión tiene como título La reintroducción de Kamala Harris y se centra en hablar de la popularidad de la ahora candidata de cara a las nuevas elecciones presidenciales y el vuelco que dio al panorama político a pocos meses de la cita. En el texto, además, destaca la aparición de la candidata luego de ser vista como la número 2 de Biden y culpa al Partido Demócrata de subestimar a la que ahora lleva las banderas azules de la lucha electoral.
La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, convocó a una marcha internacional para el 17 de agosto, a la que ya denominaron Alzar la voz por la verdad. Que estás cansado de vivir sin luz, sin agua, de no saber qué vas a comer. María Corina Machado, quien lidera la oposición en Venezuela, convocó a todos los ciudadanos a una gran manifestación en todo el mundo a modo de protesta por los resultados electorales del 28 de julio. Este sábado, 17 de agosto, vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo. Donde haya un venezolano, allí estaremos juntos. Confía. Esta vez es distinto porque nosotros somos distintos. Gritemos juntos para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozca la verdad y la soberanía popular. Machado, en su cuenta de X, hizo una petición a quienes asistirán a la manifestación de ingresar a la página de los resultados convenezuela.com, buscar el acta de votación, imprimirla y llevarla a la concentración para que el mundo vea actas en mano y demostrar que ganaron los comicios y que no se dejarán robar. La líder opositora aseguró que Edmundo González Urrutia tomará juramento como nuevo jefe de Estado el próximo 10 de enero del año 2025. El empresario Elon Musk entrevista al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por medio de un espacio en la red social X. Ambos magnates hablan sobre las condiciones actuales de su país. Esto se convirtió en la reaparición de Trump en la red social luego de que había sido bloqueado por sus comentarios y publicaciones calificadas como violentas. Además, fue la ratificación del apoyo de Musk a la campaña del republicano. Durante la charla, se creó un link para que los usuarios hagan donaciones a la campaña de Trump. Pues a propósito de Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos dijo que quiere que el Departamento de Justicia le pague una gran suma de dinero por los daños que habría causado el FBI en su residencia de Mar-a-Lago. Los abogados de Trump presentaron una demanda por $100 millones ante el Departamento de Justicia. Alegan que la búsqueda federal en Mar-a-Lago en agosto de 2022 fue inapropiada y que dañó la reputación del exmandatario. La inspección en ese año se produjo después de meses de intentos por parte del Departamento de Justicia para que Trump y sus abogados entregaran de manera voluntaria cientos de registros clasificados que este mantuvo después de dejar la Casa Blanca. En Grecia se registra un incendio sin control. Cientos de bomberos luchan contra las llamas que ya consumieron decenas de casas. Grecia registra un incendio sin control. La conflagración forestal, con un frente de 40 kilómetros, cada vez está más cerca del centro de Atenas, donde han tenido que ser evacuadas unas 50.000 personas y el fuego ha calcinado más de 10.000 hectáreas. The situation is really very difficult at the moment. The fire is enormous. It's in the suburbs of Athens right now. Our volunteers and all the staff of Hellenic Red Cross are operating from the first moment of the outbreak of this enormous fire. Más de 700 bomberos con 200 camiones, 17 aviones y 15 helicópteros cisterna operan en una amplia área al norte y el este de la capital para tratar de detener el fuego que se extendió en menos de 24 horas. Decenas de casas han sido calcinadas y en la zona urbana de Anobrilicia, a tan solo 13 kilómetros del centro de Atenas, se escuchan explosiones, mientras las llamas avanzan por almacenes y otras instalaciones donde también se registran cortes de luz. Το συναίσθημα ήταν τρομακτικό. Να βλέπεις να καπνίζουν τα πάντα και να βλέπεις η φωτιά να έχει περάσει και να μην μπορεί κανείς να κάνει κάτι. Hasta el momento, un bombero ha sido trasladado a un hospital militar cercano con quemaduras de segundo grado, mientras que 13 ciudadanos han sido trasladados a otro hospital con problemas respiratorios. Las tropas ucranianas anunciaron que ya ocupan 28 poblaciones rusas. Al tiempo, el presidente de ese país, Vladimir Putin, admitió que ahora su prioridad es expulsar al enemigo de su territorio.
Rusia enfrenta una creciente presión luego de una semana de la acción ucraniana en su territorio, ya que Kiev sigue registrando avances. En total, 28 localidades en Kursk ya están bajo control ucraniano, por lo que el presidente ruso Vladimir Putin se pronunció afirmando que la incursión es el mayor ataque en el suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial y desató duras críticas contra Occidente. Очевидным становится, что теперь ясно, что почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, так же, как и к предложениям заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев, он выполняет их волю y rukami. En redes sociales también se han difundido videos donde se evidencia que soldados de Ucrania están retirando banderas rusas de las casas y sustituyéndolas por banderas ucranianas. Asimismo, unas 11.000 personas ya han sido evacuadas del distrito fronterizo en la región de Belgorod, colindante con Kursk. El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, negó haber ofrecido ley de amnistía al mandatario venezolano Nicolás Maduro para que ceda el poder. El Departamento de Estado de los Estados Unidos desmintió que se esté ofreciendo una amnistía al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a cambio de que ceda el poder en medio de la crisis postelectoral en ese país. That is not true. We've not made any offers of amnesty to Maduro or others since this election. Since you've asked about the topic, Sean, let me just say that as it relates to Venezuela, we reject the increased violence, the unjust mass incarceration, and the repression directed at Venezuelans, including members of the Democratic opposition. Estas declaraciones suceden luego de que el periódico The Wall Street Journal publicara que el gobierno del presidente Joe Biden estaría planteando ofrecer un perdón a Maduro y a algunos de sus aliados quienes enfrentan cargos en el Departamento de Justicia estadounidense a cambio de dejar el poder. Asimismo, instó a los partidos venezolanos a iniciar diálogos para una transición. The U.S. Is considering a range of options to pressure Maduro to return Venezuela to a democratic path, and will continue to do so. But the responsibility is on Maduro and Venezuela's electoral authorities to come clean on the election results. El gobierno de los Estados Unidos reiteró que el ganador de los comicios del 28 de julio fue el opositor Edmundo González. Entre tanto, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad para enfrentar los ataques cibernéticos y proteger los sistemas tecnológicos del país. Maduro, quien desde hace más de una semana insiste en que el sistema electoral fue blanco de un hackeo, por lo cual no ha publicado las actas electorales, ordenó la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad para enfrentar los ataques cibernéticos y proteger los sistemas tecnológicos del país. Voy a firmar el decreto presidencial mediante el cual ordeno la creación inmediata del Consejo Nacional de Ciberseguridad de Venezuela para enfrentar los ataques cibernéticos, para proteger los sistemas tecnológicos de Venezuela. El mandatario acusó a TikTok de promover una guerra civil en Venezuela. Miren lo inmoral que es TikTok. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela dijo que las redes sociales son el mayor peligro que existe contra la libertad del ser humano y la paz del planeta. Maduro, en la reunión con el Consejo de Defensa, también solicitó a la Asamblea Nacional que acelere las leyes contra el fascismo. Fiscales de la Corte Penal Internacional aseguraron que están monitoreando de forma activa los acontecimientos en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad han emprendido una campaña contra la oposición tras las elecciones presidenciales. La institución subrayó que está evaluando de manera independiente los informes sobre posibles crímenes tras los comicios del pasado 28 de julio. Venezuela ya cuenta con una investigación por crímenes de lesa humanidad abierta en 2021. La ONU, por su parte, exige el fin inmediato de la represión al pueblo venezolano por parte del régimen de Nicolás Maduro.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenó el despliegue en Oriente Medio de un submarino con misiles guiados. Esto ante la amenaza de Irán de atacar a Israel. La decisión se da en momentos en que se teme el surgimiento de otra guerra en Oriente Medio. Luego, como decíamos, de las amenazas de Irán de lanzar un ataque contra Israel con ayuda de Hezbollah en respuesta a la muerte del jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, del que se acusa al Estado de mayoría judía. En España tomó posesión un nuevo gobierno catalán que le pone fin a la hegemonía independentista que estuvo en el poder por más de 10 años. El primer gabinete no independentista de Cataluña en más de una década tomó posesión este lunes. Los socialistas recuperaron el control de la región del noreste tras obtener el mayor número de escaños en las elecciones de mayo. El ejecutivo de 16 miembros está dirigido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien fue ministro de Sanidad del presidente Pedro Sánchez durante la pandemia del coronavirus. Pese a no haber alcanzado la mayoría absoluta en los comicios, Illa se aseguró el apoyo del pequeño partido de extrema izquierda Comuns y parte de la alianza Sumar que respalda a Sánchez a nivel nacional. A cambio del apoyo, el nuevo presidente del Generalitat se comprometió a conceder a Cataluña el pleno control de los impuestos recaudados en la región, que ha sido durante décadas una de las principales reivindicaciones de los partidos independentistas, una propuesta que aún debe ser aprobada por el Parlamento español. Los socialistas presentan la formación de este gobierno en Cataluña como una reivindicación de la estrategia de Sánchez de intentar reducir el apoyo al separatismo en la región, ofreciendo concesiones. En Suiza fue presentado un pez robot capaz de recolectar ADN en el mar y de determinar qué especies viven en ese entorno. Estudiantes de ingeniería en Suiza están trabajando arduamente en robots de última generación que pueden cambiar la forma en que se estudian los mares del mundo. El pez robótico IF balancea su cola de silicona de un lado a otro, impulsada por bombas ocultas en su interior mientras se desliza con fluidez. El vehículo submarino autónomo está equipado con una cámara para filmar bajo el agua y cuenta con un filtro para recolectar ADN del entorno mientras nada. Las partículas del ADN se pueden enviar a un laboratorio para secuenciarlas y así determinar qué especies viven en el cuerpo de agua. Además, su diseño biométrico evita que otros peces o vida marina se asusten con su presencia. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la doctora Laura Sarabia. Ella es directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y nos estamos refiriendo a las conclusiones del gran encuentro del alto gobierno realizado el pasado viernes en la ciudad de Manizales. Doctora Laura, hemos hablado, lo hicimos el viernes, sobre dos temas y nos faltan 4. El tercero es el de la energía, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron? Sí, señor. ¿Cuáles fueron los apuestas? En materia de energía tenemos 2 apuestas. Sí. Uno, los proyectos de energías renovables que quieren entrar al país y que tienen una función importante en el país, sobre todo en La Guajira. Hemos trabajado junto al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, en cómo destrabamos esos proyectos que talmente están frenados hace varios años por materia de licencias ambientales y diferentes permisos que son necesarios. Tenemos unas mesas donde hemos trabajado junto con los diferentes gremios para identificar los proyectos y para avanzar. En eso hemos avanzado y tenemos unos resultados bastante importantes. Y el segundo, como ustedes lo saben, y es discusión pública los últimos días, el tema de la reducción de tarifas de energía, especialmente en el Caribe colombiano, donde miles de familias se han visto afectadas. En esto tenemos mesas con las generadoras, con las comercializadoras y distribuidoras de energía, y es cómo encontramos una fórmula que sea eficiente para el sistema, pero que así ayude a reducir la tarifa para los hogares en el Caribe colombiano. Esto pasa por un
sinnúmero de desigualdades que han pasado durante muchos años y que realmente tenemos que poder ver en el sistema. Pero hemos venido trabajando, está todo sobre la mesa, la CREG ha venido trabajando en resoluciones y en diferentes procesos para que esta reducción sea una realidad y para que no sea simplemente, como lo decía el presidente, un pacto entre dos, que eso no sea sostenible con el tiempo, sino que realmente sea una reducción que sea sostenible y eficiente, tanto para el sistema como para los hogares del Caribe colombiano. Y perdóneme, doctora Laura, con todo respeto también, ¿cómo van a hacer? Eso pasa, como le decía, por muchas discusiones, y son discusiones que a veces son tranquilas, otras no tanto, pero son discusiones en las cuales nos hemos sentado con los gremios, por ejemplo, con Acolgen, con Codisgen, nos hemos con cada uno de ellos escuchando sus propuestas, cómo generamos nuevas comunidades energéticas para autogeneración, teniendo una capacidad de energía del país mucho más grande, pero aún así cómo disminuimos las tarifas de energía. Y eso pasa también con un cambio de electrodomésticos, porque muchos de esos hogares tienen todavía electrodomésticos que son tan viejos que siguen teniendo un consumo alto de energía. Y es que no podemos comparar el uso de energía de una ciudad como Barranquilla a, por ejemplo, Bogotá, que uno no tiene un acondicionador o un aire acondicionado realmente todo el día prendido. Pero hoy tenemos que entender las realidades de nuestros territorios, pero entender que también tenemos índices de pobreza y que tenemos que tener un sistema totalmente diferente, un sistema que sea realmente coherente con los ingresos de las personas, y en eso hemos venido trabajando. Como le digo, no es fácil, hemos tenido diferentes discusiones, pero como lo ha dicho el presidente, el acuerdo nacional pasa donde nos sentemos todos sobre la mesa con un objetivo: reducir las tarifas de energía. Y eso realmente lo que se ha hablado en Manizales y lo que hemos hablado durante muchos meses con todos los sectores. Ahora miren, doctora Laura, usted bien sabe, estoy dando cuenta que en la costa, especialmente en Barranquilla, el robo de energía es espantoso. Pero el problema es que, ¿qué hace la pobre gente si no tiene buen servicio? El servicio de energía en la costa es absolutamente aterrador. ¿Qué van a hacer, doctora Laura, el alto gobierno y el medio gobierno para que termine el sufrimiento de nuestra gente en la costa con el crecimiento de las tarifas de energía? Precisamente no podemos pedirle a la gente que pague unas tarifas altas de energía cuando el servicio no es eficiente. Entonces, el primer paso o este proceso en el que estamos trabajando pasa porque debemos generar un uso eficiente del servicio. Y es que todas las familias en el Caribe, en Barranquilla y en las diferentes ciudades tengan un servicio que sea eficiente. Y que ese servicio sea eficiente, pero también sea accesible y sea pagable. Porque hoy las grandes familias que son del Caribe colombiano no tienen altos ingresos y hoy son los que hoy se ven realmente acosados por una factura de servicio de energía demasiado alta. Entonces pasa por ambos sectores y pasa por el sentido de cómo le generamos y cómo le podemos hacer, por ejemplo, que esas comunidades, como lo estamos haciendo en La Guajira, puedan generar su propia energía. Y es a través de paneles solares, a través de inversión privada. Esa es la apuesta que estamos haciendo, de que pasemos de que sean comunidades que pagan por un servicio a que sean comunidades que se asocien y puedan ellos mismos tener ese servicio de conectividad, servicio de energía y servicio de agua, pero que ellos sean los mismos que lo generen. Esa es realmente la apuesta, es una transición. Le estamos apostando a energías limpias y le estamos apostando a proyectos de energías limpias, sobre todo en La Guajira. Y eso es lo que realmente estamos haciendo. Pero a ver, doctora Laura, usted acaba de mencionar La Guajira. El intento por recurrir a la energía eólica por el viento que hay en La Guajira fracasó. Los intentos que se han hecho con la energía solar crecen con los paneles muy lentamente. ¿Qué hacer entonces para impulsar la eólica y la solar? Yo no diría que fracasó. Si vemos uno de los mayores proyectos de energías limpias es Colectora, y hoy es uno de los proyectos que está avanzando en La Guajira. Sí, tenemos grandes apuestas y desafíos, pero como le decía al principio,
hemos venido trabajando por el tema de licencias ambientales y de los diferentes permisos que hoy tienen tal vez frenados estos proyectos, pero la inversión en nuestro territorio existe y realmente hay empresas extranjeras que quieren invertir en nuestro país. Si vemos energías en Francia, si vemos en Portugal, empresas que hoy le están apostando a Colombia. Entonces yo diría que no es un fracaso, tenemos realmente territorios con un potencial gigante en energías eólicas, como lo es La Guajira, y lo que tenemos que hacer es generar y acelerar los procesos, que sea un proceso donde todos nos sentemos en una mesa y podamos destrabar y hacerle un seguimiento constante a cada uno de los proyectos. Y para eso, por ejemplo, tenemos la Comisión de Proyectos de Interés Nacional, donde llevaremos cada uno de esos proyectos, donde está todo el gobierno nacional y donde la idea es que estos proyectos sean proyectos de interés nacional y sean proyectos donde cualquier permiso, cualquier licencia o cualquier trámite que sea necesario en el gobierno nacional sea de manera ágil y eficiente para que llegue la inversión de manera rápida a los territorios. Miren, doctora Laura, los grandes generadores de energía en Colombia tradicionalmente han sido el petróleo, el carbón y el gas. ¿Cuál es nuestra situación, la nuestra del país, en esos tres generadores de energía? Yo creo que, como lo ha manifestado el presidente en muchos de sus discursos y sus intervenciones, debemos hacer tránsito a energías limpias. Y hoy vemos en el mundo una realidad, y es que los paneles solares y las diferentes energías limpias tienen mucho más acceso e incluso son más económicos. Entonces, tenemos que hacer ese tránsito porque la realidad de la crisis climática es una realidad y no podemos desconocer el tránsito que está dando el mundo entero y que hoy nos ha llevado, por ejemplo, a ser anfitriones en la cumbre de biodiversidad que se hará en el mes de octubre en Cali. Entonces, debemos hacerlo, debe ser un tránsito organizado y debe ser un tránsito que apunte a la competitividad, pero debemos empezar ya a dar ese tránsito. Y es apostarle más a energía eólica, apostarle más a geotermia, apostarle a esas nuevas energías que hoy nuestro país tiene gran potencial y que si lo vemos podemos interconectar toda América Latina con solo realmente apostarle a que las energías limpias es el futuro. Tal vez hoy no lo veamos, pero en unos años vamos a ver que este era el futuro de nuestro país y que debíamos empezar ya. Pero para dejar de depender del petróleo que se nos está agotando, faltan unos 8 años, ¿no? Seguiremos dependiendo del petróleo durante ese tiempo. Realmente es una transición. Como le decía, esto no es de la noche a la mañana, no es que de la noche a la mañana vamos a abandonar el petróleo, pero sí debemos dar un paso a transitar energías limpias. Y es que no podemos seguir dando un discurso y realmente en la operatividad sea otra cosa. Y es, las energías limpias hoy es una realidad por la crisis que estamos viviendo, no solo en nuestro país climática, sino en todo el mundo. Y hoy países como Estados Unidos y como Europa le están apostando a energías limpias. Es realmente el discurso de cada una de estos países. Están apostándole a nuevas tecnologías. Hoy no solo vemos paneles solares en los techos de los diferentes edificios, vemos paneles solares en las ventanas. Hay tantas tecnologías que eso nos da a entender y que nos da un mensaje de que ese es el camino y de que esa va a ser la realidad de los próximos años. Y nuestro país no se puede quedar ahí parado en el tiempo. Nuestro país debe hacer ese tránsito y empezar a transitar en energías limpias. Mire, doctora Laura, han sido grandísimos los descubrimientos que nuestro país, a través de inversiones multinacionales, ha hecho con la colaboración de Ecopetrol, descubrimientos de gas en el mar. ¿Qué ha pasado con eso? Son proyectos que Ecopetrol sigue trabajando, son proyectos que sigue trabajando el sector privado y pues ahí en los temas técnicos y en los diferentes casos específicos será Ecopetrol quien le dé las noticias al país, pero nomás hace unos pocos días encontramos que se encontró gas en uno de los pozos que administra Ecopetrol y eso es realmente lo que debemos apostarle
en que podamos trabajar juntos, pero con un objetivo, y es transitar a energías limpias. Y esa es la clave y ese es el mensaje que debemos realmente llevarnos todos. Miren, doctora Laura, hay una mala noticia que se ha conocido poco a poco, y es que parecería que está en peligro, en riesgo, el gasoducto con Venezuela por la situación venezolana. ¿Qué va a pasar con ese gasoducto? Yo preferiría, Yamit, que ese sea un tema que toque tanto el presidente de Ecopetrol como el ministro de Minas y Energía, quienes son los que han liderado ese proyecto, esas conversaciones. Entiendo que el ministro estuvo hace unos pocos días con usted y le estuvo contando mayores detalles. Realmente lo que quisiera yo reforzar o hacer énfasis es que nosotros seguimos trabajando para que nuestro país tenga capacidad energética, pero que haga un tránsito a energías limpias. Es decir, la exploración de gas en el Caribe va a continuar. Hoy tenemos proyectos y tenemos contratos activos de exploración, y eso el presidente ha sido claro, y es que esos contratos siguen vigentes. Y en eso realmente es la apuesta. Pero yo invitaría a que reflexionemos qué tenemos que hacer para un tránsito de energías limpias y no quedarnos simplemente en buscar las mismas alternativas. Si seguimos haciendo lo mismo, pues los resultados van a ser los mismos, pero en realidad la pregunta sería cómo hacemos para atraer proyectos de inversión en energías eólicas, cómo hacemos para que podamos hacer tránsito a vehículos eléctricos, cómo hacemos para que esas nuevas dinámicas que hoy se están habiendo en el mundo en materia de energías renovables las veamos en nuestro país. Y hoy tenemos más de 18 proyectos en energías limpias, energías renovables que están en el país. Apostémosle a tener la mirada en esos proyectos y que esos proyectos sean una realidad. Ese sería mi mensaje y en lo que quisiera hacer énfasis. Miren, doctora Laura, inmediatamente después de comerciales, respóndame la siguiente pregunta, por favor. En el periódico El Tiempo de ayer domingo, el presidente de la ANDI, doctor Bruce McMaster, dijo que parecería inevitable una crisis energética a la vuelta de la esquina en Colombia, debido a las grandes dificultades energéticas que vamos a sufrir por la situación de Venezuela, por la falta de recursos internos que tendremos que enfrentar, la peor crisis, dice el doctor McMaster, la peor crisis energética en nuestra historia. Doctora Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ¿qué tan preocupante le parece el anuncio o la afirmación hecha en El Tiempo de ayer domingo por el doctor Bruce McMaster sobre una segura crisis energética el año entrante en nuestro país? Pues el doctor Bruce nos acompañó en el foro de reactivación, estuvo muy propositivo, no estuvo tan fatalista como lo hemos visto. Realmente yo le apostaría, como le decía ahorita Yamit, a que esa crisis energética, pues que la avecina del doctor Bruce, la evitemos a toda costa. Y eso solo se evita en lo que venimos trabajando en el gobierno, y es que entren en vigencia los proyectos de energías limpias, porque eso aumenta la capacidad energética del país. Vemos que en los últimos 2 años se entraron 2 gigas de energías renovables al país. Eso no se había visto en anteriores gobiernos. Y eso lo que hace es ampliar la capacidad energética del país. Lo que tenemos que apostarles a la autogeneración y que hayan muchas más comunidades energéticas. Hoy hay 100 en el país y tenemos 1000 en construcción. Es realmente la apuesta que tenemos que hacer con el sector privado, es que hayan muchas más comunidades energéticas, que los proyectos de inversión extranjera en materia de energía eólica y en materia de geotermia entren realmente en el sistema de energías limpias y que podamos ampliar esa capacidad técnica. Esa es la apuesta, esa sería mi respuesta frente a lo que manifestó el doctor Bruce, al que siempre hemos invitado a dialogar y sobre todo a proponer, porque aquí lo que tenemos es que trabajar y proponer para poder confiar, para crecer. Y esa es la apuesta que le hemos propuesto al doctor Bruce, no solo en el foro de reactivación, sino en cada una de las regiones
en las reuniones del Consejo Gremial y en cada uno de los eventos en que él nos ha invitado, porque este gobierno está dispuesto a dialogar y a trabajar no solo con el doctor Bruce, sino con las generadoras, con los diferentes gremios en materia de energías. El ministro ha estado dispuesto en diferentes mesas de trabajo y la idea es avanzar y dar respuestas al país. Pues con todo respeto, doctora Laura, el doctor Bruce se queja permanentemente, usted lo sabe, de que no lo reciben y no lo reciben y no lo reciben, ni usted ni el presidente de la República. Pues otro que entré en desconocimiento, porque con el doctor Bruce hablo constantemente. Hablé en Manizales, estuve en un evento de reactivación económica que él organizó con el Consejo Gremial y insisto, las puertas del gobierno nacional han estado abiertas para hablar con el Consejo Gremial y con el doctor Bruce. Esto siempre ha sido de proponer y de realmente trabajar y unir esfuerzos. Entonces, yo a través de su canal y de esta entrevista invito al doctor Bruce que nos sentemos y trabajemos juntos. Me gustaría escuchar sus propuestas en materia de cada una de esas cosas que le ha identificado, de que tenemos unos peligros o que tenemos realmente unas fatalidades. Lo invito a que trabajemos juntos y busquemos cómo disminuir los riesgos y busquemos sobre todo a evitar esas cosas. Las puertas siempre han estado abiertas. Bueno, y ahora mire, doctora Laura, el siguiente punto de la cumbre de Manizales, financiamiento, conclusiones. El sector financiero ha sido uno de los sectores de los cuales más hemos hablado. Hemos tenido mesas permanentes junto con el ministro de Hacienda, con el superintendente financiero. Hemos encontrado un sector financiero abierto a la escucha y abierto sobre todo a proponer. El sector financiero hoy, principalmente en el foro de Manizales, lo que han propuesto y lo que hemos llegado a tener como propuesta es poner sobre la mesa 35 billones más en crédito. Y este crédito va dirigido no solo a agricultura, sino a economía popular, a incentivar el turismo y sobre todo a poder tener nuevas líneas en materia de pospenados, nuevas líneas en materia de poder tener una línea de crédito hacia las víctimas. Hemos trabajado en conjunto y esta es una de las grandes apuestas que tenemos como gobierno nacional. Hemos discutido las inversiones forzosas, cómo optimizamos los recursos y cómo buscamos los mecanismos que podamos llevar para que haya mucho más crédito de fomento, para que haya crédito que sea apalancado por garantías de la nación, y esa es la apuesta. Es un sector que, como lo venía diciendo, es un sector que ha estado abierta a escuchar, abierto a proponer y a datos. Entonces creo que es uno de los sectores donde más hemos avanzado y donde hemos encontrado realmente grandes aliados. Ahí hay uno de los temas de crisis más preocupantes, ¿verdad, doctora Laura? Yo no diría que hay temas de crisis, sino hay oportunidades de mejora y oportunidades para crecer, en el sentido en que ellos incluso han tenido propuestas y se han lanzado en propuestas de bajar tasas, por ejemplo, en crédito de vivienda. Tenemos líneas de crédito nuevas donde podamos acceder las economías populares y las economías circulares. Y como le decía, uno de los resultados o uno de los pactos que se firmó en Manizales es poner 35 billones más para crédito para ese pequeño cultivador y para ese pequeño empresario que hoy le está apostando al país. Esas son las estrategias, tenemos que hacerle un seguimiento a cada una de esas propuestas y esperamos realmente poder llegar con más propuestas del sector financiero al país, pero seguimos trabajando. Es uno de los sectores donde más hemos tenido reuniones y donde ellos han tratado de proponer muchas cosas al gobierno nacional y nosotros como gobierno proponerle al sector financiero. El último tema de los tratados en la cumbre de Manizales, doctora Laura, y posiblemente uno de los más importantes, el empleo. ¿Qué se va a hacer? En tema de empleo tenemos cifras a destacar. En lo que lleva de gobierno se han creado 1.032.000 empleos. Eso es un gran logro, pero es insuficiente para realmente la apuesta que nos ha pedido el presidente. Y es que cada una de las cosas que hagamos deben ir en dos líneas. Uno, generar más empleo y generar inversión. Y reactivar la economía pasa principalmente por que haya mucho más empleo. Entonces tenemos cifras importantes en materia de empleo, pero tenemos que seguir trabajando y no podemos bajar la guardia. Y el tema de reactivar la economía, como le decía, uno de sus propósitos inicial es que haya mucho más empleos y haya empleos formales en el país. Y mire, doctora Laura,
puntualmente, concretamente, ¿qué se puede hacer para generar empleo? Creo que lo hemos discutido durante estas dos partes de entrevista. Reactivar la economía en el tema del turismo, que podamos potencializar el sector hotelero y que haya muchos más turistas en regiones o en ciudades como San Andrés, como el Catatumbo, como la Macarena, como Manizales. Tenemos también en temas de poder generar vehículos rápidos en materia de infraestructura y de hábitat, en materia de acueductos veredales, en materia de vías terciarias. Tenemos en energías y transición limpias, de que cada uno de estos proyectos que van a entrar a las regiones de energías limpias van a generar empleos, y van a generar empleos porque se necesitan quien los construya, quien los opere, quien los administra en las diferentes regiones. Si realmente nos enfocamos y por hemos escogido estos 5 sectores estratégicos, vamos a generar empleo, vamos a traer inversión y vamos a mejorar la productividad y la competitividad de cada uno de los territorios y de las comunidades. Entonces, esa es la apuesta. Entonces, esto es una línea constante y los objetivos son constantes. Más empleo y más inversión. Mire, doctora Laura, en estos 2 programas que hemos realizado con usted, nos hemos dado cuenta perfectamente de por qué razón la consideran a usted en la opinión pública y en todos los sectores del país, además, como mano derecha del gobierno. Ahora entendemos por qué lo es. Y vemos que le cabe el país. Yo lo único que pediría es que me midan por los resultados y espero de verdad contarle buenas noticias al país de lo que fue las conclusiones del foro de reactivación y lo que viene en los próximos días en materia de reactivación económica. Y el ruego de los medios de comunicación, doctora Laura, es que nos permita recurrir a usted con mucha más frecuencia, ¿quiere? Claro que sí, voy a intentarlo. Yo he estado un poco alejada de la vida pública, pero entiendo que esto también es importante y la verdad esta era una oportunidad para contarle buenas noticias al país de que estamos trabajando juntos y que necesitamos unir esfuerzos. Claro, y con todo respeto le digo, no un poco alejada, totalmente alejada. Ojalá sea usted de ahora en adelante una muy buena fuente de información. Muchas gracias. A usted, doctora Laura, y mil abrazos por esa voluntad de ayudar a los medios de comunicación. Muchas gracias y espero verlo pronto. Exactamente lo mismo. Los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1. Sí. Liberan a 66 soldados secuestrados. Campesinos reciben órdenes de disidencias, dice ACMI Militar Libre. Mandos militares afirman que intensificarán operativos en zona de San José del Guaviare. Autoridades identifican a autor intelectual del secuestro de militares. Ministro del Interior Juan Fernando Cristo cuestiona voluntad de paz de grupos ilegales. Gobierno dice que quiere prorrogar cese al fuego con ELN, pero advierte que se debe descongelar mesa de diálogos. Más de 50.000 personas afectadas por paro armado del ELN en Chocó. Cae avioneta en Chía, en vereda Yerbabuena, población unida a Bogotá. 4 heridos fuera de peligro. Polémica por patrullaje de disidencias. La banca propone gran pacto por crédito. Comienza con caos presentación de declaraciones de renta. Cae inversión extranjera en el país. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Quedaron en libertad los 66 militares del ejército que estaban secuestrados desde el viernes 9 de agosto en San José del Guaviare. Luego de 72 horas de estar privados de la libertad por parte de una guardia campesina, fueron entregados a la Defensoría del Pueblo. Uno de los militares liberados le habló a Noticentro 1 CMI sobre la tensión de estos días y aseguró que los campesinos recibían órdenes presuntamente de disidencias de las FARC. Nuestros 66 soldados víctimas del secuestro recuperan la libertad.
En diálogo exclusivo con CMI, uno de los militares que fue secuestrado en San José del Guaviare reveló cómo fue la situación que vivió junto a otros 65 militares. Una situación pues muy tensa, muy preocupante. No nos dejaban ni siquiera pues hacer nuestras necesidades. Nos tocaba prácticamente ahí en medio encima de todos. Pues eso era lo que uno más le pedía, ¿no? Que nos dejaran ir al baño, pero pues no aceptaron. Confirma que los campesinos reciben órdenes. Pues está claro que en esta zona hay presencia de las disidencias. No nos consta que hayan infiltrados, pero de que reciben órdenes de otras personas. 33 militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega lograron escapar el día sábado, un día después del secuestro. Inicialmente éramos 99 y 33 lograron escapar del cerco de los supuestos campesinos. Quedamos 66 que hasta hoy no nos dejaron ir. Hasta hoy nos dejaron ir. En este video quedó en evidencia cómo eran cercados y no les permitían salir del perímetro. Tenemos diálogo hasta el miércoles. Estamos haciendo nuestras necesidades ahí dentro. No tenemos dado permiso para que salgan. No. Tengo un soldado enfermo, es por eso mismo. Estoy haciendo las necesidades dentro de la BPM. Eso es un pedacito pequeñito, man. Déjenos ir. Eran muchos campesinos. Estábamos en línea recta cuando nos dejaron seguir. Las fuerzas militares hablan de constreñimiento hacia las comunidades para no permitir operativos. A pesar de las constantes amenazas y el constreñimiento ejercido por grupos armados organizados en contra de las comunidades locales, las fuerzas militares de Colombia continuarán cumpliendo con su misión constitucional. Estos efectivos permanecerán desplegados en puntos estratégicos del departamento del Guaviare, continuando con operaciones militares y fortaleciendo la presencia institucional en la región. No se dejan amedrentar. Rechazamos estos actos que nos impiden cumplir con nuestras funciones y reiteramos que nuestras tropas continuarán desplegadas cumpliendo con las tareas que han sido asignadas en contra de todos los factores de criminalidad en el departamento del Guaviare. Con la mediación de la Defensoría del Pueblo, los 66 militares fueron liberados. Ninguno presenta afectaciones de salud. Inteligencia de las fuerzas militares identificaron al presunto autor intelectual detrás del secuestro de los militares. Se trata de un guerrillero de las disidencias, mano derecha de alias Calarcá, quien estaría a cargo de prevenir operativos militares en Guaviare y Caquetá. Este es el informe de las fuerzas militares respecto a las acciones armadas y delictivas de alias Cancharino o Cristian Guerra, identificado por las autoridades como Fabián Guillermo Espinosa Arboleda, un joven de tan solo 23 años con injerencia en departamentos como Guaviare y Caquetá. Un prontuario criminal que inició hace 8 años según el informe de inteligencia, con injerencia en municipios de San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Campo Hermoso, La Sombra, Playa Rica y La Cristalina. En 2018 habría iniciado integrando la Comisión de Finanzas de un grupo armado organizado residual. En 2019 ya empezó a comandar un bloque pequeño. Ese mismo año asumió la dirección de una comisión de finanzas y el cargo como quinto cabecilla del grupo armado organizado residual de las disidencias Bloque 62. En 2023 se convirtió en cabecilla financiero del bloque Jorge Suárez Briceño. Ahí tomó la confianza de alias Calarcá, cabecilla principal del bloque comandante Jorge Suárez Briceño. Fabián Guillermo Espinosa Arboleda tiene una orden de captura por parte del Gaula Élite, en coordinación con la Fiscalía 162 del Caquetá. Algunos grupos armados con los que el gobierno lleva a cabo diálogos de paz no tienen verdadera voluntad de paz. Eso fue lo que dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, luego del masivo secuestro de soldados en San José del Guaviare. Rechazo total al secuestro masivo de militares en el oriente del país hizo el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien pidió verdaderos gestos de paz de la columna Jorge Briceño al mando de alias Calarcá de las disidencias de las FARC. Hay que mirar con toda claridad, fundamentalmente, si la gente de ese bloque, igual que el bloque Magdalena Medio, que son los dos únicos bloques de las disidencias de las FARC originales, que están en cese al fuego, tienen una real voluntad de avanzar hacia la paz o no, y en principio de cumplir con el cese al fuego. No solamente, claro, este tema del secuestro es muy grave, pero es que están extorsionando a muchos pobladores del Meta, de Caquetá y de Guaviare,
y esa extorsión es inaceptable. Para el ministro del Interior es claro que hay grupos al margen de la ley que, a pesar de que dicen que están interesados en la paz, con sus gestos de extorsión, de secuestro y de otros actos ilícitos contra la población y la fuerza pública, demuestran que no están comprometidos con la reconciliación nacional. El integrante de la delegación de diálogos del gobierno con el ELN y presidente de la Comisión de Paz, el senador Iván Cepeda, dijo que el gobierno busca reactivar el cese el fuego con el ELN para encontrar alivios humanitarios con nuevos elementos que protejan a la población civil. Confirmó que este grupo armado ya recibió la propuesta hecha por el presidente Petro para descongelar la mesa. La propuesta confidencial ya está en manos del ELN y se espera una respuesta. Y el ELN tiene ya pues esa contrapropuesta y esperamos cuanto antes que responda. Esa es una alternativa que muestra la voluntad de paz del presidente de la República y su deseo de avanzar en este proceso. Para Cepeda, es necesario poder renovar el cese el fuego bilateral con este grupo para evitar acciones como el paro armado en el Chocó. Nosotros estamos empeñados en prorrogarlo, pero obviamente para eso tenemos que dialogar con el ELN sobre en qué condiciones, porque necesitamos que ese cese al fuego se dé también con el descongelamiento de los diálogos, los trabajos de la mesa, que el mecanismo de monitoreo y verificación funcione de una manera eficaz e igualmente que haya una protección más amplia a la población. Mientras tanto, en su columna de todos los lunes, el primer comandante del ELN, Antonio García, se refirió a la petición hecha por esta guerrilla para ser retirada de la lista de grupos armados organizados, en la cual está el llamado Ejército Gaitanista o Clan del Golfo. El gobierno ha salido a decir que el presidente le ha dado reconocimiento al ELN de ser una organización alzada en armas por motivos políticos, pero eso se queda en lo mero declarativo y no tiene ninguna implicaciones concretas por cuanto al seguir en la lista de los grupos armados organizados se lo quita, como quien dice, le reconoce de palabra pero de hecho se lo niega, y el acuerdo era que sacaba de la lista de los grupos armados organizados al ELN. En Chocó, más de 50.000 personas están afectadas por el paro armado promovido por el ELN, que está a punto de cumplir 24 horas. A través de un comunicado, el ELN anunció paro armado indefinido en la subregión del San Juan, afectando directamente a los municipios de Sipí, Ismina y Novita. En total son más de 50.000 las personas que están confinadas en medio de las confrontaciones de este grupo armado con el Clan del Golfo. Hemos recibido de organizaciones defensores y defensoras de derechos humanos y establecido en Consejo de Seguridad el anuncio que ha hecho el ELN de paro armado en la subregión San Juan, pero es que específicamente afecta a los municipios de Novita, Ismina, Medio San Juan y Sipí, generando que más de 50.000 personas se vean afectadas en su movilidad, en las actividades comerciales, de salud, educativas, entre otras. Las autoridades adelantaron un Consejo de Seguridad donde el Ejército Nacional anunció el incremento de pie de fuerza en esta zona buscando dar tranquilidad a los pobladores. Hacemos un llamado a estos actores armados para que dejen por fuera este conflicto a nuestras comunidades. Además, se respete los derechos humanos. Desde el territorio, líderes sociales y políticos le exigen al gobierno nacional buscar una salida rápida al conflicto. Es inminente un desplazamiento masivo. Un insólito robo se presentó en la capital del país. Una de las camionetas del esquema de seguridad del comandante de las fuerzas militares, almirante Francisco Cubides, fue robada y luego recuperada. El robo del vehículo se presentó en la localidad de Puente Aranda. A bordo iba su conductor, un hombre activo de la fuerza pública, quien habría sido amenazado con armas de fuego. Un vehículo asignado a un esquema de seguridad del Comando General de las Fuerzas Militares fue presuntamente hurtado en la localidad de Puente Aranda, Bogotá. El conductor del vehículo, un infante de Marina profesional, fue retenido por los delincuentes dentro del mismo automotor. El infante de Marina, luego de ser robado, habría sido golpeado por los delincuentes que se llevaron el vehículo. Una hora después, el infante de Marina fue encontrado sano y salvo, siendo trasladado al Hospital Militar Central, donde está siendo valorado por el personal médico. Las autoridades confirmaron que luego de un plan candado de la policía con apoyo del ejército, fue recuperada la camioneta. La encontraron en el barrio Madelena, en el sur de Bogotá. En este caso no hubo capturas.
A esta hora, las autoridades recogen material que sea útil para investigar la caída de una avioneta en Chía, municipio de Cundinamarca. Las 4 personas que viajaban en la aeronave quedaron lesionadas. Nicolás Romero, buenas noches. ¿Qué se sabe del estado de salud de los ocupantes de esta aeronave siniestrada? Hola, muy buenas noches. La saludamos en directo desde el vecino municipio de Chía, a las afueras de la Clínica Universidad de La Sabana, donde los familiares de los 4 ocupantes de esta aeronave ambulancia que se precipitó a tierra en la vereda Yerbabuena, aquí en el municipio de Chía, esperan el dictamen por parte del cuerpo médico. Los ocupantes fueron identificados como Óscar Coral, el piloto de la aeronave, Mauricio Soto, el copiloto, John Buitrón, el médico, y Carlos Bejarano, el paramédico. Según los reportes preliminares, no revisten mayor gravedad a pesar del fuerte impacto que se presentó en horas de la tarde. A continuación escucharán ustedes el balance que otorga el capitán Álvaro Farfán. Él es el delegado departamental de bomberos del departamento de Cundinamarca. Sobre las 3:03 de la tarde se recibe el llamado de la comunidad sobre un aterrizaje de emergencia. Esto en jurisdicción del municipio de Chía, exactamente en el sector de Yerbabuena, en el conjunto residencial San Jorge II. Se hace la movilización del personal de bomberos, grupos de primera respuesta, donde se evalúan 4 ocupantes de la misma. Precisamente la Aeronáutica Civil también emitió un comunicado referente a las indagaciones que ya se encuentran realizando para determinar las causas que llevaron a este accidente aéreo. Veámoslo a continuación en sus pantallas, abro comillas. La aeronave perdió contacto con el control de tránsito aéreo poco después de despegar, razón por la cual fue declarada en emergencia. Más tarde la aeronave fue ubicada en un campo no preparado. El Servicio Aéreo de Rescate de Aerocivil se hizo presente en el sitio. Los 4 ocupantes, piloto, copiloto, un médico y un auxiliar, resultaron a salvo y fueron evacuados a un centro médico cercano. Por ahora es la información entonces que emitimos desde el vecino municipio de Chía, a la salida norte de la capital de la República. Me despido desde este punto, Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchísimas gracias. Y la Fiscalía descartó que el nuevo video revelado sobre la muerte de Mauricio Leal cambie el rumbo del caso y la condena contra su hermano Jonier Leal. El acta de la Fiscalía del 12 de julio de 2022 advierte que a la defensa de Jonier Leal se le entregó un disco duro en el que al parecer estaba el video que fue revelado sobre los últimos minutos de vida de Mauricio Leal. Las pruebas se entregaron 4 días después de la acusación ante el juez. El abogado de víctimas, Elmer Montaña, dice que el video no es una prueba reina y que no cambiaría el caso. Yo no creo que este video sea la prueba reina de la inocencia de Jonier Leal, todo lo contrario, a mí me parece un video incriminatorio. El video arranca con alguien, no se sabe si es Mauricio, otra persona que habla de cobija. Inmediatamente Mauricio levanta la cobija y muestra sangre en el abdomen y se puede apreciar que la cobija en la parte interna no tiene manchas de sangre, lo que indica que esa cobija apenas le había sido colocada encima, como si se hubiera preparado la escena. El abogado penalista y profesor de la Universidad del Rosario, Francisco Bernate, dijo que la Fiscalía no está obligada a usar todas las pruebas que se tienen en un proceso penal. El tribunal va a fallar con las mismas pruebas que lo hizo el juzgado y este video ni quita ni pone, sin perjuicio de que de entrada tampoco parece ser del todo cierto que derrumbe la hipótesis de la Fiscalía General de la Nación y cambie todo el panorama. De entrada puede ser que ese no sea el escenario. El caso de Jonier Leal, condenado por la muerte de su hermano Mauricio y su mamá, está en revisión en el tribunal, en donde el video no se podría usar como prueba, solamente si el caso llega a revisión ante la Corte Suprema de Justicia. La Contraloría General advirtió sobre un posible desfinanciamiento estructural de las universidades públicas. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez pidió al Ministerio de Educación prestar mucha atención al tema de la financiación de las universidades públicas. Dijo que las universidades vienen con los mismos recursos desde los años 90. Las universidades públicas y en general todas vienen creciendo desde los años 90 con los mismos recursos en lo que se ha denominado la universalización de la educación superior. Es necesario poder resolver estos problemas estructurales de financiación. La Asociación Colombiana de Universidades respaldó los llamados de la Contraloría. Es sin duda un fenómeno que ha venido afectando el desempeño de las instituciones de educación superior públicas. Concuerdan en que se debería reformar 2 artículos de la Ley 30 de 1992, que congeló los aportes asignados por la Nación a las universidades.
La Unidad Administrativa de Alimentación Escolar envió directrices a gobernaciones, alcaldías y secretarías de educación del país para iniciar la contratación del Plan de Alimentación Escolar de 2025 desde este mismo año para evitar retrasos. Ante el incumplimiento de 14 entidades responsables de la alimentación escolar, la unidad administrativa encargada del PAE a nivel nacional emitió una circular ordenando a gobernadores, alcaldías y otros encargados iniciar la contratación del programa de alimentación escolar de 2025 desde este mismo año para evitar retrasos. De una vez se organicen, y la circular así lo señala, planeen desde el punto de vista administrativo y financiero la operación del próximo año, que contraten los recursos humanos, por ejemplo, que requieren nutricionistas, expertos financieros, los responsables del seguimiento y demás, de tal forma, insisto, que el 2025 todas estas entidades arranquen con calendario estudiantil y con el programa funcionando. La meta para el próximo año es llevar alimentación a más de 6 millones de estudiantes. Por lo menos 6,5 millones de niños y niñas reciban el programa para llegar cerca del 90% de la cobertura. Eso exige un esfuerzo financiero no solo de la nación, también reconocemos el esfuerzo muy importante que hacen las entidades territoriales. El gobierno espera que solo en las zonas rurales la cobertura pase del 92 al 100%. Sanitas y Famisanar, EPS que están intervenidas, realizaron pagos por más de 700.000 millones de pesos a clínicas y hospitales y también a centros farmacéuticos con los que tenían deudas en mora. Luego de múltiples reclamaciones realizadas por clínicas, hospitales y proveedores del país sobre deudas en mora, las EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud, Sanitas y Famisanar realizaron acuerdos de pago con más de 60 instituciones por 723.562 millones de pesos. Clínicas privadas, públicos y mixtos, tanto de Cundinamarca como Bogotá. Esto claramente representa una recuperación de recursos que llegan hoy donde tienen que llegar, donde los prestadores de servicios de salud, a los trabajadores y las trabajadoras de la salud, para que se pueda garantizar no solo el flujo corriente de recursos al interior del sistema, sino además una mejor prestación de servicios para todas las personas afiliadas a estas dos EPS. Solo a Droguerías Cruz Verde se le pagaron los 648.000 millones de pesos que adeudaba la EPS Sanitas. Se priorizará el pago a 15 hospitales de Cundinamarca. 80 organizaciones académicas del sector salud y gremios presentaron una propuesta de reforma al sistema de salud. En ella se mantiene el funcionamiento de las EPS como aseguradoras. El documento de 35 páginas integra la propuesta de expertos, academia, organizaciones médicas y pacientes y actores de la salud. Antes de exponer los puntos claves para reformar el sistema, hablan de progresividad en el derecho a la salud. Los principios de esa progresividad son continuidad en el servicio de salud, oportunidades en servicios y nuevas tecnologías y la libre elección de los pacientes de las entidades donde serán atendidos. Para la reforma, afirman en el documento, se debe garantizar la reasignación y aumento de los recursos de la UPC, la creación de un fondo de garantías en salud, nuevas fuentes de financiamiento y el saneamiento de deudas del sector salud, modelo de aseguramiento. En la propuesta de las organizaciones se mantiene la figura de EPS como aseguradoras. También hablan de una caracterización territorial para la atención de los pacientes. Reiteran la necesidad de la libre elección del usuario. También hablan de un equilibrio en la relación entre IPS, conocidas como clínicas, hospitales y proveedores, y las EPS. Lo anterior, garantizando la equidad y la competencia por calidad y resultados en materia de salud. Modelo de salud en territorios. Igual que en la propuesta del gobierno, en esta se habla de un modelo basado en la atención primaria, con un enfoque de promoción y prevención, y también en la creación de la red integral e integrada, para que todos los actores del sistema se coordinen y puedan garantizar la atención del usuario. En esta no hay tiempo definido. Aseguran que cuando se garantice la continuidad de los servicios, una estabilidad financiera y mecanismos de seguimiento y evaluación, se puede entonces transitar al nuevo sistema. Las candidatas a dirigir la Defensoría del Pueblo explicaron sus propuestas para atender los casos de violación a los derechos humanos y los asesinatos de líderes sociales. Lo hicieron en la antesala de la votación en la Cámara de Representantes, que será el viernes.
La plenaria de la Cámara tendrá en sus manos la elección de la nueva defensora del pueblo en reemplazo de Carlos Camargo. En la terna enviada por el presidente Gustavo Petro, las candidatas destacan por su amplia experiencia como defensoras de derechos humanos. La Defensoría también tiene que transmitir un mensaje de pluralismo, de que es un espacio que es capaz de escuchar a todos y todas los partidos, que toda ciudadana o ciudadano se sienta reconocido en la Defensoría del Pueblo. Que llegue a todos los territorios una Defensoría del Pueblo que realmente infunda confianza a todas las personas en el país. La tercera candidata, Iris Marín, fue consultada para que diera su perspectiva, pero no atendió las entrevistas solicitadas. Otro de los temas sobre derechos humanos que serán prioridad para la nueva Defensoría tiene que ver con los asesinatos de líderes sociales. Esto proponen las ternadas. Es la entidad en Colombia que podría llegar a los territorios, generar análisis mucho más cualitativos que permitan anticiparse a la violación de derechos humanos y no reaccionar a ellos. Este es un momento en que, en momento de escenario de paz, de comisión de violaciones a derechos humanos, en un país en el que subsiste la discriminación, injusticias históricas, se requiere una voz fuerte en materia de derechos humanos. Esta semana la Cámara votaría para elegir a la nueva defensora del pueblo. Persecución por su labor pastoral, amenazas y hasta discriminación estatal denunciaron líderes de diferentes religiones congregados hoy en Bogotá. Antes de la Constitución de 1991, la situación para predicar por parte de líderes religiosos diferentes a la Iglesia Católica era mucho más difícil. Ser arrodillado en pleno culto, ponerle un fusil en la cabeza a mis tíos, a mis primos, a mi tía y decirle tiene 24 horas para que se vayan del lugar. Ahora con la libertad de culto se ha avanzado, pero persisten dificultades, como pastores étnicos indígenas. Persona indígena por ser creyente, entonces eso es algo que es una amenaza, porque tenemos nosotros más de 100 pastores étnicos que están expuestos a esta realidad. Y a quienes en nuestro país profesan religiones como la islámica. Nos sentimos discriminados. No quisiera hablar de islamofobia, pero sí de una discriminación frente a nuestra comunidad en cuanto al ingreso de nuestros religiosos. Desde la Iglesia Católica pidieron recategorizar el tema del líder social. Líderes sociales sí, pero líderes religiosos que a veces están padeciendo dificultades para el ejercicio libre de su fe y también para la difusión de esa fe. Los líderes religiosos se reunieron en la Universidad Sergio Arboleda para conversar sobre el Día de la Libertad de Culto. El superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, hizo un llamado a las empresas de energía para que renegocien los contratos de compra y venta de electricidad con el fin de aliviar las altas tarifas que pagan los usuarios de la costa Caribe. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el superintendente de Servicios Públicos reveló que las empresas de energía de la costa Caribe se han comprometido a sentarse a dialogar en una mesa para tratar de renegociar los contratos de compra y venta de energía con el fin último de bajarles las tarifas a los usuarios. El pacto que se hizo en primer lugar es que Aire y Afinia, que son los que prestan el servicio de energía en la costa, se reunieran con los generadores y renegociaran los contratos. O sea, pidiéndole a los generadores que bajaran un poco la rentabilidad en favor del usuario. El superintendente cuestionó el actual sistema de la bolsa como un mecanismo que encarece, según él, las tarifas del fluido eléctrico. El sistema por bolsa, aquí en la superintendencia consideramos que es un sistema perverso porque el precio lo impone el más ineficiente. O sea, el marginador es el que pone el precio y pues hay una ganancia extraordinaria para los generadores que le sale el kilovatio barato y lo venden caro por el mismo sistema de bolsa. Finalmente, el superintendente les envió este mensaje esperanzador sobre la rebaja de tarifas a los usuarios de la costa Caribe. Nosotros consideramos que sí hay esperanza y que se va a bajar. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó la orden de libertad que benefició a 3 extranjeros que fueron sorprendidos teniendo relaciones sexuales con 3 menores de edad. Tras ser capturados en un exclusivo apartamento de El Poblado en Medellín por haber contratado presuntamente los servicios sexuales de 3 menores de 14, 16 y 17 años, un juez dejó en libertad a 2 norteamericanos y un ciudadano venezolano.
se logra la recaptura del venezolano y uno de los estadounidenses, del venezolano aquí en Medellín y uno de los estadounidenses que fue por tierra hasta Bogotá y que se iba a volar por el aeropuerto El Dorado, fue capturado. Falta uno. El mandatario lanzó duras críticas contra los jueces que dejaron en libertad a los extranjeros señalados de explotar sexualmente a menores. Están por encima los derechos de los violadores que los derechos de nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Aquí estamos dando una pelea muy dura y aquí todos tenemos que remar para el mismo lado, o si no, ¿cómo vamos a acabar con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes? Este año cerca de 10 extranjeros han sido capturados en Medellín por delitos sexuales, según la Secretaría de Seguridad. La alcaldía de Bogotá le aseguró a Noticentro 1 CMI que la renovación de la flota vehicular del cuerpo de seguridad que tiene el alcalde de Bogotá es urgente. Según el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional, un vehículo de las características y el blindaje que tiene el esquema de seguridad del alcalde Carlos Fernando Galán cuenta con 8 años de vida útil en los que se puede fiar de las condiciones de seguridad que brinda. Noticentro 1 CMI conoció en exclusiva la foto de una de las tarjetas de propiedad de las camionetas del alcalde, en las que se evidencia que las camionetas son del año 2016, cumpliendo así la vida útil que recomienda la policía. Significa que su servicio se pone en riesgo de suspenderse o de sufrir fallas mecánicas y por lo tanto dispara el riesgo de seguridad del señor alcalde, que es el usuario principal. Una fuente cercana al mandatario capitalino le confirmó a este noticiero que además de las condiciones actuales de las camionetas, la lucha que se ha dado este año contra grandes grupos criminales sumado al pasado familiar del alcalde hacen que se deban redoblar las medidas de seguridad al mandatario. Estas son las razones que alega el distrito para la solicitud de 2.600 millones de pesos destinados a la compra de 7 nuevas camionetas, en las que se incluyen 2 para directores de cárceles. La Contraloría de Bogotá hizo visitas simultáneas a 20 obras de colegios distritales y encontró que el 95% de los últimos 35 contratos celebrados tienen prórrogas. De los 20 colegios visitados, 14 corresponden a obras de mejoramiento y 6 a infraestructuras completamente nuevas. Se han presentado algunos retrasos que implicarían de pronto alguna falta de planeación. Sin embargo, no tendremos los resultados sino hasta el mes de noviembre, diciembre, que es el horizonte de tiempo de esta actuación conjunta. Las constantes prórrogas en la mayoría de contratos fueron una de las principales alertas del ente de control. Desde el distrito tienen conocimiento de esta situación. Pues las reprogramaciones tienen que ver con esto que le digo, que pues la lluvia, que los proveedores, que cambian, pues las obras tienen siempre eso, pero esas reprogramaciones en un porcentaje muy grande no tienen recursos adicionales. En este cuatrenio la alcaldía de Bogotá pretende la entrega de 28 colegios, 12 restituidos y 16 nuevos. Las disidencias de las FARC hicieron un nuevo patrullaje en el departamento del Cauca. Guerrilleros solicitaron documentos a campesinos que estaban en bares y discotecas de un corregimiento. En el corregimiento de Tacuelló, en Toribío, departamento de Cauca, habitantes de la zona denunciaron que disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco habrían hecho patrullajes y requisas en diferentes bares y discotecas. Están generando un alto riesgo. Usted se imagina que en esa discoteca está la guerrilla y que de pronto le dé por llegar al Ejército Nacional a hacer alguna requisa, hacer algún control también. Imagínense todos esos muertos que pueden suceder. Uniformados y con fusiles en mano, así solicitaron cédulas a los civiles. Bueno, desafortunadamente la guerrilla sigue haciendo presencia, digamos, con un viejo adagio, como Pedro por su casa. Parece que no hay control militar, no hay control policial, la inteligencia de la policía y del ejército no está haciendo su trabajo y entonces ellos aprovechan allí. Según las autoridades, se trata de la estructura Dagoberto Ramos, que hace presencia en esta región del Cauca, disidencias del Estado Mayor Central. La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial del Partido Demócrata, Kamala Harris, lidera la intención de voto contra su contrincante, el republicano Donald Trump. Incendio forestal en Grecia provoca la evacuación de al menos 50.000 personas. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Una nueva encuesta realizada por The New York Times y el Siena College mostró que la candidata presidencial demócrata de Estados Unidos, Kamala Harris, lleva la delantera en Wisconsin, Pensilvania y Michigan, 3 estados considerados péndulo para las elecciones. Harris supera a Trump por 4 puntos porcentuales en estos 3 estados, 50% frente al 46% entre los posibles votantes de cada estado, según los sondeos realizados entre el 5 y el 9 de agosto.
Bajo el título de la reintroducción de Kamala Harris, la revista Time escribió un artículo sobre la vicepresidenta en el cual señala que ha logrado el cambio en la percepción del Partido Demócrata más rápido en la historia política moderna, después de que el presidente Joe Biden se retirara y le pasara el relevo en su candidatura, y que el efecto Kamala está lejos de desvanecerse y parece consolidarse con el paso de las semanas. El candidato republicano Donald Trump, en la entrevista con el empresario Elon Musk, recalcó que si regresa a la Casa Blanca, realizará la deportación de inmigrantes indocumentados más grande de la historia. También dijo que el retiro de Joe Biden de la contienda presidencial fue un golpe de Estado por parte del Partido Demócrata. Un incendio forestal de rápida propagación, atado por el calor abrasador del verano y los fuertes vientos, se extendió este lunes 12 de agosto a las afueras de Atenas, la capital griega. La conflagración ha quemado árboles, viviendas y autos. Además, las llamas han obligado a evacuar más de 25 ciudades y pueblos. Luego de una semana de una incursión ucraniana en territorio ruso, el ejército de Kiev anunció que tomó 28 localidades en Kursk, por lo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se pronunció afirmando que la incursión es el mayor ataque en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial y culpó a Occidente por darle apoyo a Ucrania. Asobancaria, el gremio de las entidades del sector financiero, le propuso hoy al gobierno un pacto para aumentar la entrega de créditos de manera que se logre estimular el crecimiento de la economía. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, llegó hoy hasta la presidencia de la República con un objetivo claro: proponerle al gobierno un gran pacto por el crédito y plantearle los argumentos sobre por qué considera inconvenientes las inversiones forzosas de las que ha hablado recientemente el presidente Gustavo Petro. Y aunque la reunión en presidencia tuvo carácter privado, previamente, en un reciente encuentro con el Consejo Gremial Nacional, el presidente de Asobancaria había planteado que las llamadas inversiones forzosas fracasaron en América Latina. América Latina desmontó las inversiones forzosas. En América Latina hubo 15 inversiones forzosas en 9 países y solamente persisten 5. Digamos, las inversiones forzosas se desmontaron la inmensa mayoría en el 70 y en los 80 porque fueron la fuente fundamental de la represión financiera. Según el presidente de Asobancaria, las inversiones forzosas limitan la capacidad de los bancos de ofrecer crédito. Pero cuando uno dice que va a reducir los fondos prestables de la economía colombiana para que unos sectores reciban crédito más barato, trayendo como consecuencia que todos los sectores, que todos los demás tengan créditos más altos, estamos reduciendo el tamaño de los depósitos y por lo tanto todos los demás tienen tasas más altas. Hay un problema de equidad horizontal muy complejo. El gremio financiero también le plantea al gobierno aumentar los desembolsos de créditos en 35 billones de pesos. Y el presidente de la ANDI, gremio que representa a los empresarios, Bruce McMaster, se mostró hoy en contra de ampliar las inversiones forzosas de los bancos en ciertos sectores, como lo propone el gobierno. La idea de las inversiones forzosas es una idea altamente inconveniente para la economía colombiana y peligrosa para el bolsillo de los colombianos. El dinero de los bancos o en los bancos no es de los bancos, no es de propiedad de los bancos. El dinero en los bancos es de propiedad de los colombianos. Estos son los principales argumentos por los cuales el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, considera que las inversiones forzosas que propone el gobierno nacional son inconvenientes. El dirigente gremial le sugirió al gobierno otras alternativas para aumentar el flujo de crédito. El Estado tiene una entidad que se llama el Fondo Nacional de Garantías, que está diseñada exactamente para eso, para poder garantizar los créditos de personas que no tienen capacidad crediticia frente al sector financiero para que ellos puedan acceder al crédito. Ahora bien, si uno creyera que es que el crédito es demasiado costoso, hay otra solución complementaria y es la de eventualmente darle subsidios al crédito, subsidios a la tasa de interés. Las inversiones forzosas del sector bancario que busca promover el gobierno de Gustavo Petro son el inicio de la expropiación de los ahorros de los colombianos. Eso fue lo que aseguró el expresidente Iván Duque, quien le pidió al Congreso hundir esa iniciativa. Coger los recursos. Por medio de sus redes sociales calificó como un despropósito el expresidente Duque las inversiones forzosas del gobierno Petro. Ahora lo que quiere el gobierno es obligar a los bancos
a hacer inversiones en los temas en los cuales el gobierno quiere que se inviertan los recursos, sin que tengamos claro, número uno, ni cuáles son los riesgos, ni cuáles son los beneficios, y sobre todo llevar a la fuerza a que los bancos prácticamente constreñidos tengan que utilizar el ahorro de todos los colombianos para ese propósito. Para el expresidente, el gobierno Petro se quiere quedar con los recursos de los colombianos. Estas inversiones forzosas son el inicio del concepto del exprópiese, porque quieren echarle mano al ahorro de los ciudadanos para poder financiar todas las barbaridades fiscales que el gobierno hoy no puede porque no tiene los recursos y porque se tiene que someter a la regla fiscal. Pide al Congreso no tramitar la ley y en caso de pasar a las Cortes tumbarla. El Centro de Estudios Económicos de ANIF advirtió que implementar inversiones forzosas en ciertos sectores podría afectar la rentabilidad de los recursos de los ahorradores en los bancos. El presidente de ANIF, José Ignacio López, explicó que las denominadas inversiones forzosas no solo podrían encarecer el crédito, sino que también podrían disminuir los rendimientos de las cuentas de los ahorradores. Reduce la rentabilidad de los bancos y en esa medida los bancos de alguna manera tienen que mirar cómo compensan esa caída de rentabilidad y por tanto pueden incluso afectar estas inversiones forzosas a los depositantes con tasas de remuneración de los depósitos más bajas, ya sea cuentas de ahorros, CDTs, etcétera, etcétera. ANIF propone fortalecer los mecanismos de subsidio a las tasas de interés para incentivar el flujo de crédito. Ante el Congreso de la República, varios gremios alertaron sobre el aumento de los costos de contratación de nómina en caso de que se apruebe la reforma laboral. En una nueva audiencia pública en el Congreso de la República, los gremios hicieron reparos a la reforma laboral que se discutirá este mes en el Legislativo. Argumentan que los costos de contratación aumentarán. Esta reforma no mejora los ingresos de los trabajadores, solo los pone a trabajar menos. Y por otros decretos los va volviendo inamovibles. Mire, nadie contrata a una persona con la intención de despedirla. Otro de los factores que incluye la reforma está relacionado con el mejoramiento de las condiciones laborales de los aprendices del SENA. Los empresarios aseguran que asumir las nuevas cargas costaría billones. Estamos incrementando costos a las empresas en un 88%. No es pasar de 75% del salario mínimo a pagar el salario mínimo. Si ese salario mínimo se paga en una naturaleza de trabajo, se incrementa todo lo que implica, obviamente, prestaciones sociales. En cuanto al sector rural, la SAC insiste en que la reforma conllevará al aumento de la informalidad. La ministra nos dejó en visto, como dirían, que ustedes ya tomen la iniciativa y se corrija ese gran error que se va a cometer. Por su parte, el viceministro de Trabajo defendió la iniciativa y dijo que la reforma ha sido socializada con los gremios. Hay una deuda histórica con los trabajadores, hay una deuda histórica con el país. ¿Por qué? Porque ¿a quién le conviene que haya estabilidad en el empleo? Nos conviene a todos, porque en la medida en que los trabajadores tengan vocación de permanencia en sus puestos de trabajo, en la medida en que los trabajadores y trabajadoras tengan ingresos, va a haber fortalecimiento de la demanda agregada. Esta semana se radicará la ponencia en segundo debate de la reforma laboral. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reportó un estancamiento de las ventas del comercio durante julio. Pese a los eventos deportivos como la Copa América, las ventas del comercio se mantuvieron estancadas para el mes de julio del presente año. De acuerdo con la bitácora económica, el 24% del sector registró cifras positivas, mientras el 76% reportó disminución o ventas iguales en dicho periodo. Bebidas alcohólicas, alimentos y dispositivos de sonido, lo que más creció. Todavía el sector sigue golpeado. Confiamos que hacia el segundo semestre, cuando ya bajen las tasas de interés un poco más y los créditos, se pueda reactivar más el consumo. El dirigente dijo que las expectativas son de incertidumbre debido a la reforma laboral y tributaria. Nosotros no le vemos ni pie ni cabeza a una nueva reforma tributaria y creo que sería un puntal definitivo para la economía colombiana en estos momentos de crisis. De la recuperación del comercio dependerá el crecimiento de la economía nacional. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, activó un plan de contingencia por los problemas tecnológicos registrados en el portal, precisamente hoy, cuando comienzan a vencerse los plazos para presentar la declaración de renta de personas naturales.
La entidad puso en marcha el programa de contingencia debido a los incidentes presentados con la funcionalidad de la firma electrónica y la recuperación de contraseña. La medida busca minimizar las afectaciones tecnológicas para los contribuyentes que iniciaron el proceso de declaración de renta. De acuerdo con la DIAN, la idea es que estas incidencias no impidan a algunos ciudadanos con vencimiento en la fecha de hoy presentar su declaración de renta o retención en la fuente. Quienes no hayan podido acceder a su cuenta de usuario y no cuenten con un documento en borrador de su declaración, pueden escribir a través del sistema de peticiones, quejas y reclamos. En consecuencia, se podrán presentar las declaraciones tributarias y efectuar su correspondiente pago a más tardar al día siguiente de la fecha correspondiente. El informe de la balanza cambiaria del Banco de la República reporta una caída del 16% en la inversión extranjera directa al cierre de julio. Según el reporte del banco emisor, finalizando el mes de julio, la inversión extranjera no levanta cabeza, ubicándose en $7.099 millones, lo que significó una caída del 16,7% frente al año anterior. La incertidumbre y los malos mensajes terminan afectando esa inversión. El sector de petróleo y minería, con la mayor participación en el total de la inversión extranjera, cayó a $5.041 millones, es decir, 28,6% en comparación con 2023. Seguimos viendo una gran dependencia de la economía colombiana del sector minero energético. En el sector exportador, por ejemplo, el 50% de las exportaciones todavía corresponden a esa industria extractiva. Se espera un repunte hacia el cierre del año. La informalidad aumentó en el segundo trimestre del año, según el DANE. Entre abril y junio de este año, la informalidad aumentó 0,1%, ubicándose en el 55,8%. Según el DANE, el 57,7% de los hombres ocupados son trabajadores informales. En el caso de las mujeres, es el 53,1%. Las ciudades con mayor informalidad son Sincelejo, 68%, Montería, 60,6%, Cúcuta, 60,4%, Valledupar, 59,4% y Riohacha, 58,8%. Según el tamaño de las empresas, la informalidad está así. En la microempresa, 84,7%, empresa pequeña, 23,7%, empresa mediana, 6,3%. En julio mejoró el índice de confianza del consumidor. Fedesarrollo atribuyó el resultado a la tendencia a la baja que ha mostrado la inflación en los últimos meses. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que en julio pasado los consumidores mostraron una mayor disposición a gastar y a endeudarse. El balance aumentó frente a lo que había sido en junio. En junio estábamos en un balance negativo de 12,7%. En el mes de julio llegamos al menos 9%, es decir, un aumento de casi 4 puntos porcentuales. Cuando usted mira la desagregación de los aumentos en la confianza del consumidor, realmente lo que está jalonando este aumento tiene que ver con el componente condiciones económicas actuales. Es decir, los hogares en el mes de julio percibieron que la situación económica en general y la de su hogar en particular fue sustancialmente mejor que la del mes de junio. Según Fedesarrollo, en su encuesta se evidencia que en julio las familias estaban más dispuestas a comprar bienes durables y a adquirir créditos de vivienda. La Comisión de Regulación de Energía y Gas anunció una nueva subasta de energía para el segundo semestre del año. Este lunes la entidad de regulación anunció la nueva subasta para el segundo semestre del año y garantizar la confiabilidad en el suministro de energía en el corto y mediano plazo. La subasta es de reconfiguración, es decir, permite que las empresas puedan vender excedentes de energía que no tienen comprometidos en el sistema. Se espera condiciones y mensajes favorables en este proceso. El mensaje no puede ser que con renovables aguantamos, porque claramente ya nos quedó la experiencia de la subasta pasada con renovables únicamente, con solar no nos da la firmeza al sistema. El dirigente llamó a la comisión para que también convoque la subasta de cargo por confiabilidad, la cual representa la entrada de nuevos proyectos y así cubrir el déficit de energía del 5% que se presentará desde 2025.
De esta manera se evitará racionamientos. Después del 27 o 28 hacia adelante, sí se requiere una nueva capacidad y una subasta de expansión de nueva capacidad. Se espera que el proceso de la subasta se realice durante el 2024. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,51% a 1.330 puntos. La acción de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 4,96% a 8.460 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 2,67% a 30.600 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Perversal Bancolombia, al movilizar más de 14.000 millones de pesos, con una variación positiva de 4,23% a 33.480 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.063 pesos con 26 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.900 pesos y la venden entre 1.950 pesos. Un euro cuesta 4.448 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.40. El azúcar se transó en 18,34 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79.66. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $81.92. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.155 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.